que Jesús hizo en nuestras vidas. Y mi mamá leía un versículo en Tito que quiero volver a leérselos, no simplemente para que lo busquen, sino para que podamos recordar lo que es lo que nos dice. Y está en Tito 2, el versículo 11, y el 14 fue el que leyó mi mamá. El versículo 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 14 que leíamos hoy dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa persona que es Jesús fue quien se fue a dar por cada uno de nosotros, a dar su vida, lo máximo que tenía, a cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para darnos un regalo inmerecido. Y justamente esta canción se llama Sublime Gracia, que quiero que si la conoce la cante conmigo, y si no puede escucharla. Pero sublime gracia, regalo inmerecido que nosotros recibimos. ¿Porque realmente merecíamos ser salvados? No. Nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, pero Jesús en su amor eterno lo hizo por cada uno de nosotros. Así que si querés, así como estás, no es necesario que te pares cantar esta canción conmigo, sino escucharla y poder reflexionar sobre ese regalo inmerecido que Jesús hizo por vos y por mí. Perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fue ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre hallé su amor.
salvó. Su amor que me salvó. Amén. El amor del Señor que nos salvó y sobra. Gracias al Señor. Le aplaudimos al Señor por esta obra. Dios les bendiga en esta mañana, amén. A Él sea toda la honra y toda la gloria. El día domingo, el domingo pasado, cuando salí del templo, de su casa, empezó a rondar la palabra esclavitud, redención. Esclavitud, redención. Y empecé a reflexionar en la obra redentora de Jesús. Y podía decirle al Señor, ¿no? Ya no soy esclavo. Terminó mi esclavitud, Señor. Ya no soy esclavo. Terminó mi esclavitud. Tú me rescataste. Tú me libertaste, tú me salvaste, tú me perdonaste y ahora soy tu hijo. Es tan profunda porque la doctrina de la redención es la doctrina del cristiano. Nuestra redención. Y es muy, muy profundo. Yo esclavizado por el pecado, bajo las garras del diablo. ¿Y dónde comienza esta esclavitud? Comienza allí en la creación. Cuando Adán y Eva desobedecen, ahí entra el hombre a ser esclavo del pecado. Y el primer versículo está en el comienzo de la Biblia en cuanto a redención. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Gloria sea al nombre de Jesús. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí. Eterno amor, gracia, gracia sin fin. Sus gracias sublime un día nos alcanzó, nos libertó, nos transformó, nos cambió para la honra y gloria de su nombre. Amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Y como introducción, yo quiero compartir con todos ustedes algo referente a esta gran redención. Luego vamos también a compartir la historia de John Newton, el himno que cantó hermano Eliezer. John Newton nació allí en Inglaterra en 1725 y bueno, tiene su historia. Un hombre rebelde, un hombre con un vocabulario obsceno y
realmente fue transformado y cambiado por el Señor. En una situación límite. Vio que a veces Dios nos llama con amor y a veces nos llama con dolor. Pero debemos ahondar, reflexionar sobre nuestra redención. Cuán grande es la obra redentora de Cristo, que a veces, si no buceamos en la palabra, no la alcanzamos a entender. Y dice esta historia de la jaula vacía. La voy a leer para que usted la pueda entender mejor. Se cuenta que un pastor de un pequeño pueblo de Inglaterra llegó a su iglesia un domingo cargando una vieja jaula de pájaros oxidada, doblada y maltratada, y la colocó sobre el púlpito. Se fruncieron varios ceños y a manera de contestación el pastor comenzó a hablar, a explicar sobre la jaula vacía. Dice, estaba caminando por el pueblo ayer cuando vi un joven caminando hacia mí, meciendo esta jaula de pájaro, esta vieja jaula. Dentro de ella había 3 pajarillos silvestres temblando de frío y de miedo. Detuve al muchacho y le pregunté, ¿qué llevas ahí, hijo? Tan solo son unos pajarracos, fue la respuesta del muchacho. ¿Qué vas a hacer con ellos?, pregunté. El muchacho respondió, los voy a llevar a casa. Me voy a divertir con ellos. Los voy a molestar, les voy a sacar un poco de plumas, les voy a cortar las alas y voy a intentar que se peleen entre ellos. Esa será mi diversión con mis amigos hoy. Le dije yo, te vas a cansar de esos pajarillos, tarde o temprano. ¿Qué harás con ellos? Entonces el chico respondió, tengo unos gatos, le gustan los pájaros, se los daré de postre y se pondrán contentos. La respuesta del muchacho me dejó helado, sin palabras. Por fin le dije, ¿cuánto quieres por esos pájaros, hijo? ¿Y usted para qué los quiere? Son unos simples pajarracos viejos del campo, no cantan, ni siquiera son bonitos. Cuando insistí, el muchacho me miró como si estuviera loco y me dijo, bueno, por ello, deme $10. Busqué en mi bolsillo y puse en sus manos un billete de $10. En un segundo, el joven desapareció. Yo recibí aquella jaula y la llevé al final de la calle donde había un árbol y césped. Poniendo la jaula en el piso, abrí la puerta y golpeando suavemente los barrotes, convencí a los pajarillos que era seguro salir y que estaban en libertad. Bueno, dijo el pastor, esta es la historia de la jaula vacía que acabo de poner sobre el púlpito, dijo el pastor a su congregación. La traje porque me recordó de otra historia, infinitamente más gloriosa. Se trata de nuestra historia.
Satanás, al igual que este muchacho, colocó una trampa, y al igual que esos pajarillos, la humanidad cayó en ella. Cayó en la trampa de Satanás, y con ellos toda la descendencia de Adán y Eva. Estaba condenada la descendencia de Adán y Eva a la destrucción. El fin era un fin de muerte, pero hubo un redentor, alguien que vino y estuvo dispuesto a pagar el precio por la libertad, para poder hacer libres a todos aquellos que crean en Él y sacarlos de la jaula, cárcel que Satanás ha esclavizado a la humanidad. Pero obviamente depende de nosotros aceptar ese regalo de salvación gratuito. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Así que, hermana Ruth preguntaba a cada uno de ustedes, ¿qué quiere decir redención? Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. La obra de la redención es tan grande, pero ¿qué produce esa obra de redención en nosotros? Libertad, reconciliación, perdón, justificación. La obra de Cristo nos justificó delante del Padre por esa sangre derramada en la cruz. Aleluya. La palabra redención ilustra lo que hizo Jesús en la cruz. La palabra redención ilustra lo que hizo Jesús por usted y por mí en la cruz. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Así que Jesús se convierte en el redentor de todo aquel que cree en Él. Hay dos clases de redención. Vamos a la Biblia y vemos la redención física que Dios, usando a Moisés, redime al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es la redención física, pero está la redención espiritual, la cual Cristo nos regaló a través de su obra redentora en la cruz. Amén. La redención espiritual. Así que Jesús se convierte en el redentor de todo aquel que cree en Él. Al morir en la cruz, Jesucristo expía y propicia el pecado de su pueblo. Muere como sustituto en lugar de morir nosotros. Aleluya. Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa, nuestros pecados. Es tan profunda la redención que obró a favor de nosotros Cristo en la cruz. Tremendo, maravilloso. Y lo hizo a través de su amor, de su amor. Ya cuando Adán y Eva pecan, ya en la voluntad de Dios, Dios estaba gestando, planeando nuestra redención. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, mire esta palabra, manera, ¿qué manera? ¿Qué amor? No se puede entender
con este razonamiento humano. Porque de tal manera amó Dios a su creación, al mundo, que dio a su único Jesús, para que todo aquel que crea en Él, que cree en Él, no se pierda, tenga salvación eterna, mas tenga salvación eterna. Nosotros estábamos perdidos, extraviados, lejos de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero la obra redentora de Cristo nos reconcilió con el Padre. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Es en Jesús en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así dice Efesios 1:7. De manera que al derramar su sangre en la cruz, es decir, al dar su vida, Jesucristo se convierte en el sacrificio, aleluya, último y perfecto. De esa manera hace obsoleto cualquier otro sacrificio, puesto que Jesús es un sacrificio hecho, no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, según Hebreos 9:12. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Allí el pueblo de Israel en el desierto expiaban su pecado mediante derramamiento de machos cabríos y becerros. Pero esto no era suficiente. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra, aleluya, del último y gran sacrificio en Jesucristo. Todo aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como único y perfecto Salvador es redimido. Es redimido. Hermana Ruth decía que un familiar podía redimir al deudor en este caso, ¿no? Pero vino mi hermano mayor dejando su gloria y dio su vida por usted y por mí. Mi hermano mayor, Cristo Jesús. ¡Qué amor tan grande! A veces no entendemos toda la obra redentora de Cristo. Perfecto Salvador es redimido de la esclavitud más grande, la esclavitud espiritual de nuestro pecado. Así como Moisés fue el redentor de la redención de Israel bajo el yugo de Egipto, aleluya, Jesús es más grande que Moisés al ser perfecto mediador de la redención de su pueblo bajo el yugo del pecado. Esta redención es más grande que cualquier otra. ¿Por qué? Porque es gratuita, según Romanos 8:23. Y porque hace perfectos para siempre a los santificados, Hebreos 10:14. Esta redención hace, aleluya, hace que Jesús tenga dimensiones pasadas, presentes y futuras. Esta redención que hace Jesús tiene dimensiones pasadas, presente y futura. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Hablaba de la historia de John Newton. Gloria sea al nombre de Jesús. Y dentro de ese himno 374, que él lo escribe después de su conversión, un hombre que queda sin su madre, creo que a los 10 años, pasa a ser cuidado por su madrastra, aparentemente
la mamá de John Newton era una persona creyente, se dice, no se sabe a ciencia firme, pero le había inculcado, tal vez le había grabado en su mente algunas porciones de la Biblia. Pero allí en el coro de Sublime Gracia, ya libre soy, decía este hombre, ¿no? Después de haber sido convertido al Señor. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Él entendió de su redención. Y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. John Newton nace en 1725, allí en un pueblito de Inglaterra. Su padre era comerciante marítimo. Bueno, luego que fallece la mamá de John Newton, él va a trabajar con su papá. Él era una persona rebelde, como lo que quiere decir inicuo, ¿no? Había un espíritu de rebeldía en su vida. Bueno, va a trabajar con su papá, va creciendo y luego se enrola en la Marina de Inglaterra. Estando allí, va a desertar de la Marina. Lo ubican, lo ponen preso y lo mandan a África. Allí está un buen tiempo y se hace traficante de esclavos. Traficante de esclavos. Estaba en la compra y en la venta de esclavos este hombre. Eso es lo que se practicaba en ese tiempo. Estamos hablando de 1740, 1725 cuando él nace, ¿no? Ya tendría 20 años cuando va a esa isla de África y se hace traficante de esclavos. Tan buen tiempo, el padre se entera que él estaba ahí y quería hacerlo volver a Inglaterra. Entonces envía un barco y él regresa. Pero en ese regreso, el barco es azotado por una tremenda tormenta. Él baja, ¿cómo se dice, Roberto? A la cubierta, no, abajo, a la bodega. Bueno, seguramente donde estaban, donde dormían. Y encuentra aparentemente una hoja de la Biblia y empieza a pedir piedad, misericordia a Dios, que nos librara a toda la tripulación y a él de esta tremenda tormenta. Y Dios escucha ese clamor porque fue un clamor de arrepentimiento, pidiendo misericordia. Seguramente se acordó de lo que su mamá había sembrado en su corazón. Allí él llega a Inglaterra, es discipulado por un gran hombre, por John Wesley, es discipulado y más tarde es levantado como ministro. Pero también era escritor de himnos, y ahí él escribe: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y él me halló. Perdido, y él me halló. Alcanzó salvación, pudo experimentar la redención de Cristo Jesús en su vida. Entendió que Dios existía y que
había alguien que había dado su vida por él en una cruz, derramando su sangre para que toda persona que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que haya entendido el concepto de redención. Este pastor que explicaba sobre la jaula vacía, en cierta forma pasó también a ser un redentor, porque ¿qué hace? Dice que que la humanidad fue comprada por un precio muy grande. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces el pastor compra por $10 estos pajarillos a este muchacho. Los lleva al final de la calle y los liberta, le da la libertad. Nuestro Redentor hizo lo mismo. Nos sacó de la cárcel. ¿Dónde estábamos? En el reino de las tinieblas, presos por causa del pecado. Cristo, cuando aceptamos a Jesús, nos traslada al reino admirable de Cristo. Su sangre expiatoria nos liberta, nos perdona, nos salva, nos justifica y nos hace su hijo. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. Tremenda la obra de redención de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y vuelvo a decir, el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es el milagro de la salvación. Sobrepasa todo milagro. Ahora me redimió, me libertó, me salvó, me justificó y me dio salvación y vida eterna. Gloria sea al nombre de Cristo Jesús. No lo anoté aquí, pero para este tema de la redención sería como el broche de oro. Hay un versículo en Apocalipsis que habla de los redimidos. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús vendrá, generalmente en la Santa Cena lo decimos que vendrá nuevamente, ¿no? ¿Vendrá a buscar a quién? A los redimidos, a los salvos por su obra redentora en la cruz. ¿Qué privilegio tan grande tenemos de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de señores? Esa gracia sublime que nos alcanzó, que nos libertó y que nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria sea al nombre del Señor. Estoy viendo si puedo encontrar ese versículo de Apocalipsis, pero lo tenía anotado. Pero a Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Así que en esta mañana, con un corazón agradecido, usted
y yo podamos decir gracias, Jesús, por la libertad que me diste. Me libertaste de la esclavitud del pecado y hoy soy tu hijo, lavado y comprado con tu sangre derramada en la cruz. Todos los días de nuestras vidas debemos agradecer a Dios por la salvación, por sus misericordias, por esa gracia que cada día Él derrama sobre nosotros. Y su gracia es como su misericordia, que se renuevan cada mañana. Nuestras faltas son muchas, y creo que erramos todos los días, pero la gracia de Cristo es mayor. La gracia de Cristo es mayor. Y ese abogado que abogó por mí, que me libertó, y como dice, para culminar este pensamiento con Colosenses capítulo 2, versículo 14, ¿quién lo puede leer? Capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, o podemos leerlo del 13 al 15. ¿Quién lo puede leer? Había un acta en contra de nosotros de condenación. Pensó en esto, había un acta en contra de nosotros de condenación. Estábamos perdidos, condenados. Pero vino nuestro abogado, nuestro hermano mayor, y clavó ese acta, ¿a dónde? En la cruz. Para hacernos libres, perdonados, salvos, para la honra y gloria de tu nombre. Para que nosotros, cuando Él consumó la obra redentora en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Bueno, ahora dijo Jesús, tienen entrada por mi sangre derramada para hablar con mi papá, para volver a tener comunión. Yo lo justifico delante de mi Padre. Yo lo justifico delante de mi Padre. Y mediante la oración hoy, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hablar con Él, amén. Justificado por Cristo. Puedo ir y decirle, Señor, soy débil. Mis faltas son muchas, pero reconozco que tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Ayúdame. ¿Con qué podré pagar lo que hiciste tú por mí? ¿Con qué podré pagar? ¿Con qué podrá pagar usted lo que Jesús ha hecho por usted y por mí? Con serle fiel y hacer su santa y bendita voluntad. Con serle fiel y hacer su santa y bendita voluntad. Nos ponemos de pie. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tal como somos, nos presentamos delante de ti. Muchas son nuestras faltas, pero tu gracia es mayor, oh Dios. Haznos digno estar delante de ti, Señor. Entendimos tu obra redentora. Pagaste un precio muy alto. Muy alto. Dejaste tu gloria,
tu trono de gracia para venir a rescatarme a mí, que estaba esclavizado del pecado. Gloria sea a tu nombre, Jesús. Me redimiste como mi hermano mayor. Abriste la cárcel, esos barrotes fueron abiertos. Me diste libertad. Me justificaste, me salvaste y me hiciste parte de la familia de Dios para volver a tener relación con el Padre, comunión nuevamente con el Padre, para hablar todos los días de mi vida, llevando mi oración, mi ruego a ti, Padre. Padre amoroso, gracias por lo que hiciste por mí. Padre, enviaste a tu Hijo, único Hijo, en redención mía. Gloria sea a tu nombre. Señor, que podamos compartir esta noticia, esta buena noticia. Como dice Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y he venido a dar libertad a los oprimidos por el pecado, esclavos por el pecado. Esta buena noticia que la podamos compartir con aquellos que no te Jesús, te alabamos, Padre, honramos. Rey de reyes y Señor de señores, bendice mis hermanos, bendice sus vidas, sus familias, y que podamos decirle a aquel que está preso en la esclavitud del pecado, o tal vez preso en alguna adicción, que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, que en Cristo Jesús hay esperanza, una esperanza que no es terrenal, sino celestial en Él. Te alabamos, Padre, honramos y glorificamos tu nombre, Rey de reyes y Señor de señor. A ti Jesús sea toda la honra y la gloria por siempre, por la eternidad. Amén y amén. Dios le bendiga.